Muy bien, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestro curso de biología. Siempre hay cositas que inesperadas que no esperábamos que suceda, pero aquí estamos, como siempre, dando lo mejor de cada uno de nosotros para seguir adelante. Como pueden observar, aquí tengo una imagen muy familiar para todos ustedes. Esto es una plantita. El día de hoy vamos a hablar de los seres vivos y las características de cada uno de ellos. El ser vivo, ustedes bien saben, pues no tiene características como los más comunes: nacen, crecen, se reproducen y mueren, ¿cierto? Entonces, hoy vamos a hablar en la brevedad posible y para su mejor entendimiento sobre ejemplitos de cómo vamos a ver estas características. Muy bien. Ante todo, vamos a saber qué es un ser vivo. ¿Qué es un ser vivo? A ver, si hablamos de ser vivo, Sebastián, ¿qué es un ser vivo? ¿Qué entiendes por ser vivo? Sebastián se quedó calladito. ¿Vis? ¿A mí? ¿Hay otro Sebastián en mi salón? No, Miss, es que Sebastián. no le escuché bien que dijo mi nombre, ¿viste? Ah, ya, es que yo te estaba observando. Sebastián, ¿qué entiendes por ser vivo? Am, la- Entiendo que las personas se mueven y que tienen células que funcionan y que no están así parados, así ¿Qué coordinan? inmóviles. ¿No? Ya, vamos a decirlo así. Me has hablado de célula, muy bien. Me has hablado de persona. Te pregunto, ¿solamente las personas, Gabriel, solo las personas son seres vivos? No, Miss, No, ¿no? ¿Qué otro ser vivo conoces? como los animales, Muy mm, bien. Los animales, eh, las plantas, por ahí las escuché una plantas. vocecita. Las plantas, los protozoarios, los hongos son seres vivos. Son seres vivos. Entonces vamos a ver qué son los seres vivos. Los seres vivos, pues, son aquellos que tienen vida, valga la redundancia, pero que se caracterizan porque nacen, se alimentan, crecen, se relacionan, se reproducen y mueren. Responden a cambios de los ambientes, adaptándose a él. Necesitan de agua, alimento, aire y luz solar para sobrevivir. Entonces, un ser vivo es una porción de masa o de materia animada. Su mismo nombre lo dice, pues vivo, porque tiene vida. ¿Ya? Entonces, un ser vivo puede ser no solamente un animal, sino también puede ser, como te manifestaba, una planta, una bacteria, un protozoario, un hongo, ¿no? Que cumplen las funciones vitales como que nacen, se alimentan, crecen, se relacionan, se reproducen y mueren. Entonces, recuérdalo bien, ¿qué es un ser vivo? Vamos a resaltar, ¿ya? Para empezar, tiene vida. Nace, se alimenta, crece, se relaciona y se reproduce y muere. Necesita, que necesita aire, alimento, agua, luz solar para sobrevivir. Se adapta a los cambios. Vamos a ver las características de estos seres vivos. Todo nuestro tema va a estar basado en solamente las características. Más adelante vamos a hablar detalladamente de cada uno de estos seres vivos. Veamos. Características de los seres vivos. Como primera característica es la adaptación. La adaptación se refiere a los cambios que existen en su medio. ¿Qué quiere decir? Nos quiere decir que de repente viví en un lugar muy cálido. Cálido significa que hace calor, y de pronto empezó a hacer, pues no, un poquito de frío, corre brisa, empieza a llover, empieza a temblarse, y ya los que son más fuertes
se adaptan. De repente, estas lluvias hacen que crezca, pues, no los ríos y hay una inundación. Algunos sobreviven y otros perecen. La adaptación es eso. ¿Cómo se van a relacionar, adaptar en su medio ambiente cuando hay algún cambio? Eso es adaptación. Enfrenta a las condiciones, va a enfrentar a las condiciones poco favorables a lo que está acostumbrado. Normalmente un cerebro está acostumbrado, es como que estamos viviendo ahorita en casita. Estamos acostumbrados a nuestra casita, pero por motivos de fuerza mayor nos tenemos que mudar hasta de ciudad. Entonces te cuesta un poquito de trabajo, ¿no? Adaptarte al otro lugar donde vas a ir, porque de repente no están tus amistades, no está tu familia, el clima es otro, las viviendas son distintas, pero te tienes que adaptar. Entonces, esa característica tienen los seres vivos de poderse adaptar a los cambios que existen en su medio. Otra característica es el metabolismo. Hablar de metabolismo es hablar de la captación de energía. El metabolismo se subdivide en dos, en anabolismo y el catabolismo. Anabolismo es la construcción. ¿Qué significa? De algo simple va a pasar a complejo. De algo simple va a pasar a complejo. ¿Esto qué quiere decir? Que va a construir en su interior, no es externo, es en su interior energía. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos energía gracias a quién. Gracias a quién nos brindan esa energía. Los alimentos. A los alimentos. A los alimentos. Los alimentos. Sucede que los alimentos a nosotros al ingerirlo estamos captando energía, pero ese alimento así como cuando tú lo masticas, hace el bolo alimenticio, ¿así directo pasa a tu célula? Te pregunto. No, tiene que irse, pues, ¿no? Se va poquito a poquito degradando hasta que se va sintetizando y se va haciendo, pues, ¿no? Una cosa muy, muy minúscula y por la sangre va a pasar. Eso es el catabolismo, de lo complejo a lo simple. Y el anabolismo es cómo es chiquititito que está entrando por nuestro torrente sanguíneo, entra a la célula y lo hace magnánime. ¿Qué significa? Que lo convierte en un potencial almacenamiento de energía para que nosotros los seres humanos podamos desarrollar diversas actividades. Si no, no pudiéramos. Entonces, el metabolismo es la captación de la energía del medio ambiente. Todo ser vivo capta energía mediante los alimentos, mediante la luz solar y en su interior se va a dar dos, el anabolismo y el catabolismo. El anabolismo es de lo simple a complejo y el catabolismo de lo complejo a simple. Luego vamos a hablar de la irritabilidad. ¿Qué significa irritabilidad? En la mayoría de veces has escuchado esta palabra, estoy irritado, estoy fastidiado, estoy incómodo. Pero sí, en los seres vivos, hablar de irritabilidad es referente a la reacción que van a tener sobre diversos estímulos de su medio ambiente, ya sea la temperatura, como el frío, el calor, o a su vez de repente algún tipo de ruido que, por ejemplo, ahorita acá alrededor hay ruidos, ¿no? Entonces, ese tipo de reacciones, ¿cómo reacciona el ser vivo? Nosotros, seres humanos, podemos ser pasibles, o sea, tranquilos, pacíficos, como que también podemos ser pues sulfurosos, ¿no? ¡Ay, qué barbaridad! Tanto ruido hace, al otro, y ya estamos quejándonos, ¿no? En cambio, otros tratan de comprender. Esta es una característica cuyo nombre es irritabilidad, la reacción que toman frente a diferentes estímulos del medio. Vamos, 3. Tiene adaptación,
según los cambios que presenta su medio, metabolismo, la captación de energía, irritabilidad, la reacción hacia los estímulos del medio que lo rodea. Reproducción. Los seres vivos se reproducen con la finalidad, o se procrean con la finalidad de subsistir, o sea, de prevalecer su especie. Esto es que van a tener dos tipos de reproducción, sexual y asexual. Sexual y asexual. La reproducción hace que los seres hijos, los nacidos, tengan características semejantes a sus progenitores. Entonces tenemos aquí la reproducción. Todo ser vivo se reproduce, ya sea de forma sexual, gameto masculino, femenino, o asexual, como la estrella de mar. ¿Ya? O asexual, como la estrella de mar. La estrella de mar hace una fragmentación en su patita, ¿no? En esa puntita se fragmenta y de ahí nace una nueva estrella de mar. Eso se llama reproducción asexual. Otra característica es que presenta los niveles de energía. Tiene 3 niveles de energía específicos. Perdón, niveles de organización, estaba hablando del átomo. Niveles de organización. 3 niveles de organización específicos. Químico, biológico y ecológico. Cuando hablamos del nivel químico, nos estamos refiriendo a la mínima porción de materia. ¿Cuál es la mínima porción de materia? ¿O quién es la mínima porción de materia? ¿El átomo? El átomo. Todo ser vivo está compuesto por átomos en su interior. En el nivel químico tenemos el átomo y las moléculas. El átomo y las moléculas. La unión de muchos átomos forman moléculas. La unión de moléculas forman células. Forman células. Cuando llega a célula, se llama nivel biológico. Cuando llega a célula, se llama nivel biológico. Luego, las células se van a unificar, se van a unir, se van a juntar y formarán tejidos. Estos tejidos, a su vez, se unen y forman órganos. Los órganos van a ir relacionándose y van a formar, pues, un aparato o sistema. Y al final, en conjunto, harán un individuo. Entonces, el orden es, en el nivel químico tenemos átomo, molécula. Átomo, molécula. En el nivel biológico tenemos célula, tejido, órgano, aparato o sistema, individuo. Cuando ya llega el individuo, muchos individuos se van a unir y formarán una población. Y formarán una población. Población. La población van a, según sus características o especie, van a formar su comunidad, y a este se le conoce como nivel ecológico. Del individuo sigue población, comunidad, ecosistema. Población, comunidad, ecosistema. Ecosistema. Y todo el conjunto en el planeta se le conoce como biosfera. Y a todo el conjunto en el planeta se le conoce como biosfera.
Entonces, aquí tenemos los niveles de organización. Nivel químico, biológico y ecológico. Listo, tu tareita va a venir de estos dos. ¿Ya? Tu tareita va a venir de estos dos. De la reproducción asexual y aquí del nivel ecológico. ¿Ya? Tu tareita va a venir de esto. Luego tenemos en las características el crecimiento. El crecimiento puede ser unicelular o pluricelular. Unicelular significa una célula. Entonces, una célula, obviamente, si es solamente una célula y quiero ver el crecimiento de esa célula, solamente aumentará su tamaño. Solamente aumentará su tamaño. Pero si es varias células, entonces, pues eso es pluricelular. Pluricelular, la planta es pluricelular. Entonces, el crecimiento de esa planta se va a ver referente al aumento de células. Y ya no solamente aumentará su tamaño de la célula, sino que va a haber un aumento de número de células. ¿Ah? Entonces, tenemos el crecimiento unicelular cuando es una célula, cuando es una solita, ¿ya? Aquí tenemos a los protozoarios, por ejemplo. Los protozoarios son unicelulares. Entonces aquí vamos a ver cómo va a crecer este protozoario, solamente va a ir aumentando su tamaño. En cambio, los pluricelulares, como en el caso de las plantas, de los hongos, en los animales, va a haber aumento de células. ¿Por qué? Porque están conformadas por muchas células. Dentro de la otra característica, ya la penúltima, tenemos la nutrición autótrofa, que es propia de las plantas y las algas, y la heterótrofa de los animales. La autótrofa se refiere a la fotosíntesis. Las plantas son las especies, el reino Plantae, ¿no? El reino Plantae junto con las algas, aquellas que van a fabricar su propio alimento a través de la fotosíntesis. ¿Ah? A través de la fotosíntesis. Y la nutrición heterótrofa es la que realizan los animales. Nosotros, los seres humanos, igual que los animales, no hacemos fotosíntesis, o sea, no hacemos nuestro propio alimento, sino que salimos en busca de ello. Salimos en busca de nuestros alimentos. Por eso hay dos tipos de nutrición, autótrofa y heterótrofa. La nutrición propia de las plantas es la autótrofa, porque realiza fotosíntesis y hace su propio alimento. Por último, hablaremos del movimiento. Todo ser vivo realiza un movimiento, un cambio de posición y en el mejor de los casos, de desplazamiento, que quiere decir que se puede ir de un lugar a otro, ¿ya? Ahora me dirás, Miss, pero los árboles no se mueven, no cambian de posición. Sí, es cierto. Los árboles, las plantas no se mueven, pero sí hacen algo. ¿Qué hacen? Van, así como van creciendo hacia arriba, por ejemplo, han hecho el experimento de la cajita con la semilla y el huequito. ¿Han hecho ese experimento ustedes? Han hecho que ponen una semilla en un vasito, lo tapan con una cajita, pero le hacen un huequito. La plantita va a buscar salir por ese huequito. Va a buscar. Ah, sí. ¿Ya? Va a realizar geomorfismo positivo y negativo. Porque de esa manera es como se está moviendo. No solamente apreciamos su crecimiento, sino que también que se está desplazando hacia una dirección. ¿Ya? Entonces ahí tenemos los seres vivos, todas estas características. ¿Cuántas características hay? 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 características.
Adicional que viene a ser la evolución biológica, como a través del tiempo ha ido evolucionando, ¿ya? Como a través del tiempo ha ido evolucionando, a través, ¿no? Se ha ido transformando de cómo hemos empezado, cómo se dio desde la primera célula en la Tierra y cómo se ha evolucionado hasta la actualidad, ¿no? Entonces, esa es la evolución biológica. Muy bien, ahora sí, con estos detalles, este cuadrito, ¿en tu fichita he colocado también? ¿Sí o no lo he colocado? A ver, Sí, aparte de pupiletras, Sí, Miss. Sí lo he puesto. ¿ya? ¿Se lo puse? Ya, regio, se lo pongo bien, ¿ya? En el caso que quieras tenerlo, puedes hacer una tomita de captura para que más o menos te guíes si es que lo necesitas. ¿Ya? No hay ningún problema. Ahora sí vamos a pasar a nuestro texto rapidito. Me hubiese encantado pasarles con un videíto de complementación porque es bonito, este tema es bonito con videitos. Pero en la premura del tiempo y el internet que nos quiere jugar una mala pasada, vamos a tener que hacerlo así. ¿Ya? A ver, vamos a preguntar rapidísimo. A ver, tengo en mi pantalla, voy a preguntar según mi pantalla, ¿ya? Cada uno me va a decir uno que no se repita. Ya. A ver, Leonel, una característica de los seres vivos. Una. ¿El movimiento? Movimiento. Romina. adaptación, Adaptación. Natsumi. Irritabilidad. Irritabilidad. Austin. Nutrición. Nutrición. No tiene que repetirse, ¿ah? No tiene que repetirse. Joana. Reproducción. Reproducción. Ya, seguimos. Estefano. Desarrollo. Desarrollo. Estrella. metabolismo, Metabolismo. ¿Algo más? A ver, vamos a ver. Metabolismo, irritabilidad, movimiento, crecimiento, nutrición. Yo he colocado, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6. Vamos a ver. ¿Cuáles son las etapas del metabolismo, Daniela? ¿Cuáles son las etapas del metabolismo? Anabolismo ¿Sí? y Parecido, parecido. catabolismo. Catabolismo, bien, anabolismo y catabolismo. El color del cuerpo de un ser vivo es un ejemplo de... El color del cuerpo de un ser vivo es un ejemplo de... ¿Tienes alguna idea por qué se da el color del cuerpo? Por ejemplo, los chinitos somos medios amarillentos. Por ejemplo, los africanos son de tez oscura. Por ejemplo, aquí en el Perú, los de la costa son un poquito más claros en la costa central. En la... Dime. creo que por la zona por donde vives se hace más calor, tu color cambia. Claro, tu color cambia y eso se llama... Por el clima. Adaptación, Adaptación. Muy bien, qué chicos tan inteligentes. Bravo. Miss, Sí, yo veo por acá ya hace un montón de frío. por eso tú eres blanquito. Porque tiene que adaptarse. Ah, Miss, por eso soy blanco. Ah, Miss, yo dije seguro que cuando nací era blanquito, Miss. Por eso soy. No, eso ya viene de tus genes, de tus papás. Yo estoy haciendo un chistecito. Ay, sí, no, pero también tiene que ver, ¿ah? Tiene que ver, porque la gente, por ejemplo, en Europa, tiene incluso otro tipo de clima muy diferente al nuestro,
y su agua es muy distinta a la nuestra. Es por ello que en Europa su piel es más tersa, se ve más así, parece como una losa. En cambio nosotros no, nosotros las rayas del sol nos empiezan a quemar, a veces nos maltratan, es por eso que nos tenemos que cubrir para que no nos dañe el sol. Allá no, allá es distinto. Vamos a ver, eso se llama adaptación. A ver, es el conjunto de transformaciones, dije esa palabra, transformaciones, que a través del tiempo se ha ido originando por diversas formas de vida. A través del tiempo. La evolución biológica. Evolución, ay, geológica he puesto yo. Biológica es, biológica. Ya he puesto geológica, estaba pensando en las eras geológicas. Biológicas, ¿ya? Colocas ahí, biológicas. Biológicas. ¿Listo? ¿Ya estamos completos todos? Sí, mis. Sí, mi. Ya está. Ahora pasamos. Ahora que nos toca. Aquí, vamos a reconocer. Reconoce las siguientes imágenes de las características de los seres vivos. A ver, ¿qué será aquí? Irritabilidad. Irritabilidad. Irritabilidad, muy bien, esta es la irritabilidad. Aquí hay dos caracolitos. ¿Qué están haciendo los caracolitos? Reproducción. Reproduciendo. Aquí hay una bebé que va a Sería niveles de organización. pues no, crecimiento y desarrollo. Y por último, Nutrición. nutrición. Listo, muy bien, la nutrición. ¿Listo? Siguiente, vamos a ir a la lecturita. Lecturita, vamos a leer rapidito, ¿ya? Dice, la supervivencia de cada especie va a depender de la capacidad de adaptación. Ahí está, primero, la supervivencia depende de la adaptación que tengan a los cambios producidos en el medio ambiente. Adaptación en el medio en que habita. El proceso por el que una especie se condiciona lenta o rápidamente para lograr sobrevivir ante esas modificaciones se llama adaptación biológica. Entonces va a haber adaptación biológica. Todos los seres vivos han experimentado y experimentan procesos evolutivos que permiten su adaptación al medio ambiente. A estas adaptaciones desarrolladas por cada especie las podemos clasificar en tres grupos: las morfológicas, las fisiológicas y las etológicas. Entonces son adaptaciones desarrolladas, las morfológicas, las fisiológicas y las etológicas. Ya, ustedes están trabajando igual conmigo, ¿cierto? Estás resaltando. El camuflaje, aquí está, el camuflaje es el mecanismo que permite que el organismo hacerse poco visible. ¿Quién hace el camuflaje? Este es conocidísimo, ¿ah? Camaleón. León, ¿no? Entonces el camaleón es el rey del camuflaje para sus depredadores o para sus presas, ya que de otra forma serían detectados por estos últimos, pues cuando la forma o color del organismo es similar al medio donde vive, se confunde fácilmente con él. El mimetismo. El mimetismo es un fenómeno que consiste en que un organismo se parece a otro. Un organismo se parece a otro, con el que no guarda relación,
y obtiene de ello, aquí está, y obtiene alguna ventaja funcional. El mimetismo, dice, es un organismo se parece a otro, no tiene nada en común, pero se parece. Y obtiene una ventaja funcional. Se puede entender como la semejanza y la apariencia que desarrollan algunos organismos inofensivos para parecerse a otros que no son peligrosos o desagradables. Ya está. Continuamos. Ya resaltaste, ¿sí? Muy bien. Vamos aquí, 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 aquí. Aquí, ya está. Seguimos. La hibernación es el estado de hipotermia, disminución de la temperatura corporal, sobre todo en esos lugares donde hace mucho frío. Durante algunos días o semanas, lo que permite que los animales conserven su energía durante el invierno. Ya van a conservar su energía durante el invierno. Es un ejemplo más claro de la adaptación fisiológica, ya que es un estado de latencia o somnolencia que, como consecuencia, reduce las funciones metabólicas. Y por último, la estivación. La estivación, al igual que la hibernación, es un estado de somnolencia que presentan algunos organismos como consecuencia de la reducción de las funciones metabólicas durante la estación cálida, o sea, al revés, en regiones como el desierto. Listo, vamos a responder rapidito antes que se acabe. Ejemplo mes de hibernación sería un oso. Un oso, Tortuga sí. también, tortuga. ¿Ya? ¿Quiénes realizan la estivación? O sea, estivación es en el desierto. En el desierto estamos hablando de los siguientes. El camello, el sapo, el caimán, caracoles, tortugas. ¿Ya? Porque aquí hace demasiado calor y ellos se tienen que cubrir del sol. Si no, su pielecita se daña. Los que se camuflan, el camaleón, ya lo habíamos dicho. El mimetismo, ¿qué es? Salió antes. El mimetismo consiste en que un organismo se parece a otro y obtiene una ventaja funcional. Y los que invernan es el oso, ¿sí? La marmota, el murciélago, el hámster, el erizo, etc. Entonces, hasta aquí estamos acabando un primer bloque. Solamente nos falta responder a las preguntitas. Les voy a dar una chancecita de unos cuantos minutitos y de ahí regresamos rapidito.